noches a todos. Hola, buenas noches. Solo vamos a esperar un minuto para que se conecten los compañeros que están en proceso de unirse. Lick, tenía una consulta yo sobre la tarea del trifolio. ¿Sí? Es que como la hicimos con un grupo diferente, en la evaluación no aparecía, no sé. Está pendiente de revisión esa actividad. Todavía no está revisada, le digo. Ah, ok. Sí. Les confirmo cuando esté revisada. El examen sí ya está revisado. La tarea, creo que la primera tarea de los títulos valores sí. Disculpe, Solo de la segunda. y en el caso, Hola. disculpe, era Castillo, en el caso del segundo examen, todavía está en proceso, pregunto. No, ese está pendiente de revisión. Muchas gracias. Sí, solamente el primero es que está revisado. El primer No examen. aparece la... ¿Perdón? No le escucho nada. ¿Pudieron ver la nota del primer examen? Y la reposición del primer examen, ¿cuándo será? Permítame. ¿Pudieron ver la nota del primer examen? Sí. Sí. Ok, listo. Sí. Las reposiciones son después del tercer examen para ver cuál van a reponer. Según están los tiempos, será el primer lunes de diciembre. Después de las elecciones es 1, ¿verdad? Entonces sería para dar un poquito de espacio ahí por cualquier cosa, como el miércoles. El miércoles sería 3 de diciembre. El 3 de diciembre de la reposición del primero. De todas las reposiciones van a ser el 3. Ah, está bien. Gracias. Sí, todas las reposiciones, los que tengan algún examen pendiente o necesiten subir la nota, ¿verdad? Lick, la primera asignación está calificada entonces. ¿De la primera unidad o de la segunda? ¿De la primera unidad? Sí. A mí no me aparece nota y a algunos compañeros sí. Ah, bueno, entonces me escriben al WhatsApp para revisarle. Me coloca ahí la sección y su nombre para revisarle. Está bien, gracias. Listo. Jóvenes, tengo aquí pendiente así. Okay. Bueno, vamos a continuar con la presentación que hemos estado viendo. Les voy a compartir la pantalla. Ahora sí. Ok. Habíamos estado viendo los días anteriores el derecho del preaviso, el auxilio de cesantía, mencionábamos las vacaciones, también el 13º mes y 14º mes. Para poder aplicar, o mejor dicho, ver la parte práctica de todos estos derechos, vamos a hacer un caso que tenemos ya resuelto en la presentación que les compartí. Está en la página 26. Dice que el señor Julio Ríos recibió la notificación de un despido el 14 de agosto de 2018. Laboraba para la empresa Montaña Verde desde el 2 de febrero del año 2000. El sueldo mensual que ha recibido en los últimos 6 meses nos dice que es
de 16.400. Tiene 20 días de vacaciones pendientes, o sea que están vencidas, que no las ha gozado. Nos piden que determinemos el valor de las prestaciones laborales que deberá pagar la empresa al señor Ríos. Entonces, vamos a tratar de desarrollar este... Hola. Lick, disculpe, buenas noches. Hay compañeros Sí, que están pidiendo si los puede aceptar en la clase. Ahorita mismo. Gracias, Lick. Listo. Ya. Ok. Bueno, entonces ese ejercicio lo vamos a... Yo ya lo comencé a desarrollar aquí, pero lo vamos a volver a hacer. Vamos a dividir el proceso del cálculo de prestaciones en pasos, como para poderlo mapear y tenerlo un poquito más claro y no nos perdamos con tantos cálculos que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, en este orden, quiero que lo trabajemos o trabajemos los ejercicios, aunque sean tareas o el mismo examen, lo puedan trabajar en este orden. Primero, determinar la antigüedad que tiene el trabajador, poder identificar cuántos años, cuántos días tiene. Si recuerdan, mirábamos un pequeño procedimiento para establecer cuáles son o cuál es la antigüedad laboral de un empleado. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente, este cálculo que tenemos aquí, lo voy a borrar. El caso está resuelto en la presentación, pero la idea es que lo podamos ver paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar cuántos años, cuántos días tiene el señor Julio Ríos de laborar para esta empresa. La fecha de despido fue 14 de agosto de 2018. Siempre vamos a ordenar las fechas, fecha de despido en la parte superior, primero el año, luego el mes y luego el día. En la parte de abajo vamos a colocar la fecha de ingreso y siempre en el orden año, mes, día. Y vamos a hacer la resta que corresponde. En este caso tenemos 14 menos 2. Y tenemos como resultado 12 días. Para los meses, el mismo procedimiento. Vamos a tener 6 meses y en la columna de años, pues tenemos 18 años. De tal manera que la antigüedad que tiene don Julio es de 18 años, 6 meses con 12 días. Ya habíamos hablado que la antigüedad es bueno que la expresemos únicamente en días y años. Entonces vamos a simplificar y vamos a dejar, en lugar de meses, vamos a dejar días. Entonces voy a agregar dos filas, una con años y la otra con días. Esto no tiene la letra ñ, lo vamos a dejar aquí. Años, tenemos que son 18, ¿verdad? Y los días son 6 meses, 6 meses por 30 días que tiene cada mes, y le vamos a sumar los días que tenemos aquí. Entonces vamos a tener 192 días, ¿sí? Entonces tenemos ya definido cuánto es el tiempo que tiene don Julio. Ese sería el paso número 1. Con eso creo que no tenemos problema. Luego el paso número 2. Si observan el ejercicio, nos dice que el salario de los últimos 6 meses, porque como ya habíamos hablado,
para calcular las prestaciones vamos a considerar el salario de los últimos 6 meses. Entonces, en los últimos 6 meses, el ingreso, el salario ha sido el mismo, 16.400. Por lo tanto, no hay más que en la columna de meses colocar el salario nominal, que es el que tenemos ahí, 16.400. Para sacar el salario diario nominal, pues únicamente dividimos salario mensual entre 30 días que tiene el mes. Para el salario mensual, ya sabemos, promedio mensual, ya sabemos que vamos a considerar el salario nominal multiplicado por los 14 sueldos que recibe el trabajador durante el año. Pero como el año solo tiene 12 meses, lo vamos a dividir entre 12 y de esta manera tenemos en promedio cuánto recibió, o mejor dicho, cuánto devengó, cuánto generó este trabajador. Entonces tenemos que mensualmente son 19.133, ya expresado en sueldo diario, son 637.78. ¿Por qué es importante tenerlo en días y tenerlo en meses? Pues porque muchos cálculos nosotros los hacemos en base al salario, diario, ¿verdad? Porque expresamos los derechos en días. Entonces, por esa razón tenemos mensual y diario. Sería el paso número 2. Seguimos con el 3. Ya vamos a calcular las prestaciones como tal. Entonces, tenemos el cálculo del preaviso. Según el artículo 116, nos dice que cuando un trabajador tiene más de 2 años de laborar para una empresa, tiene derecho a ¿cuántos meses? 2 meses, ¿verdad? Y como nosotros lo estamos expresando en días, vamos a multiplicar esos 2 meses por 30 días y vamos a tener 60 días. Ese es el tiempo que le corresponde por los 18 años, 192 días que tiene de laborar. Porque el Código de Trabajo dice en el artículo 116 que después de 2 años, el preaviso que se tiene que dar es de 2 meses, independientemente si tiene 40 años de laborar para la empresa, si tiene 30, 15 o 10, solo va a cambiar si es menor de 2 años. Entonces, eso ya lo tenemos bastante claro. Ok, luego vamos a sacar el cálculo en dinero. Para sacarlo en unidades monetarias, basta con multiplicar los días que le corresponden por este derecho por el salario diario promedio. Recordemos que el preaviso se calcula en base al salario promedio mensual o promedio diario, no en base al salario nominal. El salario nominal sí lo vamos a necesitar para calcular lo que es el 14º mes y 13º mes, solamente para esos 2 derechos. El salario promedio nos va a servir para el preaviso y también para el auxilio de cesantía, así como las vacaciones, para que lo tengamos bien clarito, ¿verdad? Salario nominal nos sirve para calcular 13º mes, 14º mes. Salario promedio nos sirve para calcular preaviso, auxilio de cesantía y las vacaciones. Ok. Ese sería el paso número 3. Bastante fácil el cálculo, yo creo que no hay ningún desafío en esa parte. Luego seguimos con el cálculo del auxilio de cesantía, que es otro de los derechos que tiene el trabajador cuando es despedido de forma injustificada o cuando renuncia pero tiene más de 15 años.
Solo en esos dos casos es que vamos a calcular auxilio cesantía. Si renuncia y tiene menos de 15 años, no es necesario calcular cesantía porque no tiene derecho. Si es despedido de forma justificada, no tiene derecho al auxilio de cesantía. Aunque tenga 20, 30 años, no tiene derecho. Por tal razón, no vamos a calcular. Solo cuando es despido injustificado y cuando se trata de una renuncia de un trabajador que tiene más de 15 años de laborar para la empresa. Ok. Aquí, si ustedes observan, tenemos dos cálculos. Uno, el auxilio de cesantía por periodos completos. ¿A qué me refiero por periodos completos? Por los años que están completos. En este caso son 18 años. La ley nos dice en el artículo 120 que por cada año de servicio, por cada año laborado en la empresa privada, el trabajador tiene derecho a un mes de salario por cada año. Entonces, vamos a considerar primero los años que están completos, finalizados. En este caso, entonces, vamos a decir que le corresponde al señor Julio 18 meses por esos 18 años que tiene de laborar para la empresa. A eso nos referimos con auxilio de cesantía, periodos completos. El valor en lempiras lo vamos a determinar multiplicando el número de meses que le corresponden de derecho por el salario nominal, perdón, el salario promedio mensual. Y ahí tenemos los 344.400. Pero este cálculo que acabamos de hacer es por los años completos. Pero tenemos que el señor Julio tiene 192 días. Entonces vamos a ver de forma proporcional cuál es el valor del auxilio de cesantía, es decir, cuántos días le corresponden por esos 192 días que han transcurrido desde el último aniversario en la empresa. Entonces, la ley nos dice que le corresponde un mes de salario por cada año de servicio. Si esto es así, significa que un mes es igual a 30 días, el año tiene 30 días, entonces si yo quiero saber cuánto le corresponde a 192 días por regla de 3, si recuerdan en el colegio, en la escuela nos enseñaron esa regla de 3, que nos sirve para sacar incógnitas, ¿verdad? Entonces en este caso la incógnita es cuántos días le corresponden por 192 días laborados. Entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. 30 días de salario que le corresponden por 360 días laborados durante un año. Si esto es el derecho por un año, si quiero saber cuánto le corresponde por los 192 días, entonces el resultado lo multiplico por 192. Aquí está de 8, que quiere decir 192 días. Y vean ustedes que le corresponden 16 días de salarios o 16 salarios diarios. Entonces, si yo sacar el valor en dinero o en lempiras, basta con multiplicar esos días que le corresponden por los 192 días que trabajó en este último año por el salario promedio diario. Y tengo que son 10.204.44. Entonces ya tenemos calculada el auxilio de cesantía por los 18 años que le corresponden más lo que le corresponde por los 192 días que han transcurrido. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o comentario. Me gustaría escucharles. ¿Estamos claros con esto? Claro. ¿O tienen alguna duda?
Como usted explicaba, disculpe, ¿Sí? el auxilio de cesantía solo aplica cuando es por despido y ¿qué más? Despido injustificado o renuncia de un empleado cuando tiene más de 15 años. O sea, antes de los 15 años no aplica. No aplica. Tiene derecho al 35% del auxilio de cesantía solo después de 15 años de servicio. Si tiene menos de esos 15 años, pues se va asignada, como dicen, perdiste los Solo con derechos. sus derechos, ¿verdad, Liz? Con vacaciones y en todo caso 13avo y 14avo. Ah, correcto, los derechos adquiridos que se conocen. Entonces, el auxilio de cesantía se calcula por separado. Entonces, los que son periodos completos, y proporcional son los días, pues son los meses incompletos. Sí. Al menos esa es la estructura. Hay quienes lo hacen en una sola fila, porque es fácil. Yo multiplico los 18 años por los 360 días y ahí me da un número de días. Luego todo eso lo puedo hacer de una sola vez, pero es mejor de forma detallada, y ese es el formato que que podemos encontrar en la página de la Secretaría de Trabajo. Entonces es mejor seguir ese orden para transparencia con el trabajador. Permiso. Solo un segundo. Este documento lo va a subir siempre. Sí, me escucho. Este documento siempre lo va a subir al campo. Pues. Vamos a ver. Vayan tomando nota. Entonces... Perdón, disculpe. ¿Puede subir el Excel, porfa, donde dice salario nominal? Si no me equivoco, promedio creo que es. Aquí Sí. lo tenemos. Donde dice 19,000. Ok, esas fórmulas que ocupaba. Sí, son el salario nominal por 14 dividido entre 12, ¿verdad? Eso nos da el salario promedio. Ok, gracias. Listo. También, si en la presentación está detallado, lo único que aquí lo vamos haciendo paso a paso, ¿verdad? Para que a veces cuando miramos todo ya desarrollado, como miramos tantos números, a veces no sabemos de dónde salió y no nos queda tan claro. Por eso lo vamos haciendo paso a paso para que nos quede lo más claro posible, ¿verdad? Igual, si tienen dudas, me interrumpen y ustedes me hacen saber sus inquietudes y de esa manera nos queda más claro, ¿verdad? Y lo que importa es que al final ustedes puedan hacer estos cálculos, tanto para su propio uso, digamos, todos somos empleados en algún momento, nos puede servir. Recuerdo que una vez, bueno, yo renuncié de un trabajo que tenía y se suponía que en recursos humanos pues, habían hecho el cálculo correcto. Yo solo firmé la liquidación y tomé la copia de la carta que le dan a uno y cabal. Pero un día no tenía nada que hacer, como unos 8 días después de eso, y me puse a hacer el cálculo y ya me di cuenta que me hacía falta dinero. Entonces le escribí al jefe de recursos humanos y le expliqué, mire, licenciado, tal y tal. Y me contestó, en efecto, licenciado, tiene razón, hay un error. Pase por recursos humanos firmando nuevamente su liquidación y se le va a hacer el crédito que corresponde. ¿Qué tal si yo no sé de cálculos de prestaciones? Pues así me hubiera quedado. Y así se quedan muchos porque desconocemos este tema, ¿verdad? Esto para nuestro propio consumo, pero pónganle que ustedes también en sus trabajos les digan,
prepare la liquidación de fulanito porque la necesitamos. Entonces, muy importante hacer adecuadamente este tipo de cálculo, ¿verdad? Así que no lo miren solo como para probar la clase, ¿verdad? Y ya en este punto, pues a mí sí es importante que se conecten, pero no solamente lo hagan por cumplir, ¿verdad? Ese requisito de estar presente, sino que también porque seguro estoy que los que se conectan le van a entender más o van a saber hacer más el cálculo que los que no se conectan. Entonces, es más para la vida que para una nota este tipo de cálculo, ¿verdad? Ok, seguimos con el siguiente paso. Serían las vacaciones. Si no me equivoco, en el artículo 345 y 346 se nos da la tabla de las vacaciones. Se nos dice que si cumplimos un año tenemos derecho a 10 días de vacaciones. Si cumplimos 2 años ya vamos a tener derecho a 12 días. Si cumplimos 3 años vamos a tener derecho a 15 días. Y después de 4 años el derecho a vacaciones sube a 20 días. Entonces vamos a tener ese derecho que calcularlo. Entonces, aquí tenemos dos cálculos también. Uno, por aquellas vacaciones que el empleado no ha gozado, que yo las tengo aquí representadas como vacaciones pendientes o vencidas, que no se han disfrutado, que el trabajador acumuló y nunca las tomó, tal vez por mucho trabajo o por cualquier razón. En este caso, si ustedes leen el ejercicio, les dice que tiene 20 días pendientes, 20 días. Entonces, primero vamos a calcular las vacaciones pendientes. Tenemos que son 20 días. ¿Cuánto corresponde en dinero a los 20 días? Multiplicamos para esto los 20 días de vacaciones pendientes por el salario diario promedio. Como ya lo habíamos mencionado, el cálculo de las vacaciones, auxilio de cesantía y el preaviso lo vamos a hacer en base al salario promedio. Entonces, por esa razón, también consideramos salario promedio. Y son 12.755. Eso para las vacaciones que están pendientes, pero las vacaciones que corresponden a los 192 días que han transcurrido, tenemos que calcularlo. Esto pues lo tenemos aquí identificado como vacaciones proporcionales. Las vacaciones proporcionales son los días de vacaciones que le corresponden por la fracción de año que ha transcurrido o por los días que tenemos aquí en la antigüedad que tiene el trabajador. Son 192 días, ¿verdad? Después de 4 años, ya habíamos mencionado que le corresponden 20 días de vacaciones al trabajador. Aquí no vamos a usar 30 como en el caso del preaviso, porque recordemos que solo son 20 días de vacaciones después de 4 años. Entonces este señor tiene 18 años, entonces le corresponden 20 días de vacaciones por ese año que está en proceso. De igual manera lo vamos a dividir entre 360 días y lo vamos a multiplicar por los 192 días que ya transcurrieron. ¿Sí? Entonces, por esos 192 días que ha trabajado, le corresponden 10.67 días de vacación. Si yo quiero saber cuánto es el dinero, basta con multiplicarlo por el salario promedio diario. Tengo que son 6.802.96. Entonces veamos que ya tenemos bastante avanzado esto. Calculamos vacaciones. No sé si en este cálculo alguien tiene alguna duda.
El único cuidado que les voy a pedir que tengan aquí es que si el empleado, en lugar de tener 18 años, aquí en este caso tuviera, pónganle 3 años, 192 días. O mejor dicho, 2 años, 192 días. En lugar de considerar 20 días, yo tendría que considerar únicamente 15 días, porque la tabla me dice que en el año número 3 le corresponden 15 días. No lo ha cumplido, pero está en proceso. Entonces, por esos días que han transcurrido, yo lo voy a considerar no 20, sino que 15. ¿Qué pasaría si este trabajador tiene un año con 192 días? Ya no lo voy a considerar los 15 días, sino que 12 días, porque la ley me dice que por el segundo año de trabajo le corresponden 12 días. ¿Qué pasaría que no tenga ni un año, sino que lo único que tiene son 192 días de trabajar? Pues lo que voy a considerar aquí en lugar de 20 son 10 días, ¿verdad? De acuerdo al artículo 345. Esto para que no se vayan a confundir, porque puede ser que la antigüedad del trabajador no sea más de 4 años. Por tal razón no podemos considerar 20 días, sino de acuerdo a esa tabla que les he mencionado. ¿Estamos claros o hay alguna duda con este cálculo? Estamos claros. Pero sí quería que explicara nuevamente lo de las vacaciones proporcionales. Cálculos. Ok. En cuanto a los días, recuerden que según el artículo 345, 346, el trabajador tiene derecho, dependiendo de los años que tenga, a 10, 15, 12, 15 o 20 días. Entonces, este trabajador tiene 18 años, pero está en proceso o todavía no ha cumplido los 19 años. Han transcurrido 192 días. Lo que nosotros queremos saber es cuántos días de vacaciones le corresponden por esos 192 días que han transcurrido. Decíamos que después de 4 años, al trabajador anualmente se le están acreditando o se le están dando 20 días de vacaciones. Entonces lo que hacemos es, si 20 es para 360, ¿cuánto es para 192? 20 entre 360 multiplicado por 192. Eso nos dice que le corresponden por esos 192 días 10.67. Luego, ese numerito, esos días, los multiplico por el salario promedio diario y me dan los 6.802. No sé si ahí queda más claro. Perfecto, súper claro. Muchas gracias. Ok. El siguiente paso sería, paso número 6, calcular, pues vamos a ir en el orden, el 13º mes, conocido también como aguinaldo, 13º mes, ¿no? 13º mes o aguinaldo, como se conoce. Aquí también vamos a hacer el cálculo de forma proporcional, porque recordemos que el 13º mes se paga un mes de salario por un año que ha trabajado el empleado, contabilizándolo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año, ¿verdad? A ustedes, si están trabajando, su aguinaldo lo van a recibir según la ley como máximo el 31 de diciembre en proporción a lo que han laborado durante este año 2025. Si ustedes lo único que tienen son 6 meses, no les van a dar el 13º completo, sino que se lo van a dar en función del tiempo que ha transcurrido. Entonces, aquí nosotros necesitamos hacer un cálculo de cuántos días
han pasado desde el 1 de enero, que comenzó a contabilizarse, hasta el 14 de agosto, que es la fecha en que sale el empleo. Entonces vamos a hacer otra tablita similar a la que tenemos arriba, pero aquí vamos a colocar el mismo año, que en este año sería 2018, porque es el año en que él se va. Esta es primero va siempre la fecha de retiro, sería el 14. Como les había mencionado, comenzamos a contabilizar el 1 de enero. Entonces vamos a colocar aquí enero y aquí también 1. Y vamos a hacer el cálculo de cuánto tiempo es el que ha transcurrido. Tenemos menos 1, Van los dos. 13 días. Y aquí vamos a A la tener bodeguita, vaya. 7 meses, 13 días. Si yo saco esto en días, años no tenemos, ¿verdad? Entonces, si esto lo saco en días, voy a tener los 7 meses multiplicados por los 30 días más los 13 días que han transcurrido. Entonces, en total son 223 días lo que han transcurrido desde la última vez que se contabilizó el 13º mes. Y con eso, pues vamos a calcular el 13º mes, o conocido también como aguinaldo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues veamos que son 223 días. Hola. Tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, digamos, yo tengo un año de trabajar en empresa, pero si yo, digamos, falté un día de trabajo al trabajo dedicadamente, obviamente no me van a despedir, ¿verdad? Pero se deduce eso para el cálculo del licenciado el 14º mes. Depende del criterio que le aplique. Según la ley debería, ¿verdad? Pero hay empresas que no lo consideran, ¿sí? Porque al final va a ser mínimo el impacto. Ah, ok. Sí. Va a ser pero bastante. digamos, pongámosle que falté una vez durante cada mes. Sí, ya tendríamos que acumular entonces, si es el año completo, pues 12 días. Ahí sí ya va a ser poco, pero ya es algo. Pero aún así, pongámosle que gana 12,000, sacaría Sí. solo aproximadamente Es poco. como... Sí. Bueno, gracias, Lico. Va a ser bastante poco. Ok, entonces, 13º mes de forma proporcional. Yo creo que el tiempo se nos va a terminar. Vamos a seguir mañana con este cálculo para no dejarlo